El arte de la eterna reinvención. Madonna. ¿Cuánto tiempo se le permite a una mujer ser exitosa antes de que la sociedad decida que su tiempo ha caducado? A los 20 años te llaman rebelde, a los 40 te dicen que ya pasaste de moda, y al cruzar la frontera de los 60, el mundo espera que te vuelvas invisible, que te retires en silencio y pidas perdón por haber envejecido. Hoy en día, las masas juzgan a la figura más influyente de la historia de la música a través del filtro implacable y superficial del algoritmo de Internet, la cirugía y la estética digital. Pero reducir un impacto de casi medio siglo a la última tendencia de una red social es no entender absolutamente nada sobre la historia cultural contemporánea. Ella no solo cambió las reglas de la industria de la música, hackeó el sistema de Occidente. Desde la antropología del entretenimiento hasta el misticismo de la cábala, este es el análisis profundo de una mujer que desafió a la política, a la religión, a las estructuras de género y al tiempo mismo. Esto no es solo música pop, es un estudio sociológico sobre la resiliencia humana, la longevidad y el desarrollo personal. Quédate en este video porque hoy vamos a diseccionar la matrix cultural que intentó destruir a la mujer que se negó a morir para convertirse en mito. Durante las últimas 5 décadas, el mundo ha sido testigo de revoluciones políticas, caídas de imperios económicos y transformaciones tecnológicas radicales. En medio de ese torbellino de cambios, una sola constante ha permanecido en el epicentro de la cultura de las masas. Ella es Madonna. Mientras sus contemporáneos artísticos se convirtieron en mitos congelados en el tiempo, ella eligió el camino más complejo y doloroso, la metamorfosis perpetua. Cómo una niña de los suburbios de Michigan se transformó en la fuerza cultural más perdurable del planeta. La respuesta no se encuentra en las listas de éxitos de Billboard, sino en los pliegues de su psicología, en su férrea disciplina estoica y en una capacidad casi sobrehumana para leer el inconsciente colectivo de la humanidad y transformarlo en arte. Para comprender la magnitud del titán, primero debemos habitar su vacío primigenio. La psicología del desarrollo humano nos enseña que los primeros años de vida estructuran el mapa emocional de un individuo. En el caso de Madonna, ese mapa comenzó con una herida abierta, la pérdida de su madre a los 5 años de edad a causa del cáncer. Este acontecimiento no fue simplemente una tragedia familiar, fue un trauma psicológico profundo que destruyó su noción de seguridad y refugio. En un entorno hogareño que rápidamente se reconfiguró bajo la disciplina y la frialdad, la pequeña niña aprendió una lección temprana y brutal. Si quería protección en este mundo, tendría que convertirse en su propio escudo. La ausencia de un referente materno no la sumió en la parálisis, sino que encendió un motor de búsqueda incesante de identidad y validación. Una necesidad imperiosa de ser vista y escuchada por un mundo que le había arrebatado su primer ancla emocional. A finales de la década de los 70, este motor interno la llevó a tomar una decisión radical: abandonar la seguridad de una beca universitaria de danza y mudarse a la ciudad de Nueva York, con solo $35 en el bolsillo. Llegar al Nueva York de 1978 no era una experiencia idílica, era una urbe al borde de la quiebra, sumida en la violencia, la epidemia de las drogas y la decadencia urbana. En las frías y peligrosas calles de Manhattan, la joven bailarina conoció la vulnerabilidad en sus formas más extremas. Fue víctima de abusos físicos, asaltos, maltratos y una pobreza que la obligó a buscar comida en los contenedores de basura. Sociológicamente, ese entorno estaba diseñado para triturar a cualquiera que careciera de una red de apoyo. Sin embargo, es aquí donde se observa el primer gran rasgo de su genialidad: la transmutación alquímica del dolor. En lugar de canalizar el sufrimiento a través de la victimización o el resentimiento destructivo, Madonna utilizó el asfalto neoyorquino como su propio laboratorio de antropología urbana. Se empapó de la subcultura del underground, el punk, el post-disco y el incipiente movimiento del hip hop. Aprendió a leer el lenguaje de la calle
y a entender que el cuerpo no es solo un instrumento para el baile, sino un lienzo de protesta y autoafirmación. Su tenacidad no nacía de una ambición económica superficial, sino de una convicción psicológica inquebrantable. Mientras tocaba puertas en clubs nocturnos y sufría el rechazo sistemático de los ejecutivos de las discográficas, ella pulía una identidad que combinaba la vulnerabilidad de la huérfana con la ferocidad del sobreviviente. Aprendió a creer en sí misma, cuando la realidad material que la rodeaba le indicaba que el fracaso era el único destino lógico. Esta fe ciega en su propio potencial creativo es la piedra angular de su posterior trascendencia. Cuando el arte incomoda al statu quo, significa que ha alcanzado su función más pura. Con la llegada de los años 80, el panorama musical vio el surgimiento de lo que los críticos culturales de la época comenzaron a catalogar como un monstruo musical, una fuerza indomable que se negaba a ser encasillada en los roles tradicionales de la estrella pop femenina. Madonna deconstruyó el poder de la naciente era de la televisión musical. La imagen ya no era un complemento de la canción, la imagen era la tesis. A través de álbumes como Like a Virgin y posteriormente la obra maestra sociológica que fue Like a Prayer, dejó de ser una intérprete para convertirse en un espejo incómodo que reflejaba las profundas contradicciones de la sociedad conservadora occidental. Desde una perspectiva antropológica, la figura de Madonna operó como una deconstructora de tabúes. Se enfrentó de manera directa a las dos instituciones que históricamente han controlado el cuerpo y la moral de la mujer, la Iglesia Católica y el Estado. La censura no tardó en llegar. El Vaticano condenó públicamente sus videos e instó a boicotear sus giras debido al uso de iconografía religiosa mezclada con erotismo en Like a Prayer. Gobiernos locales intentaron prohibir sus conciertos, argumentando que atentaba contra la moral pública. Incluso dentro de ciertos sectores del feminismo de la segunda ola, fue rechazada y criticada, acusada de instrumentalizar la hipersexualización para vender discos. Sin embargo, un análisis sociológico más riguroso demuestra todo lo contrario. Ella estaba arrebatando el control de la narrativa. En 1992, con la publicación de su polémico libro de fotografía Sex y el lanzamiento de su álbum Erótica, la artista llevó la discusión pública a un territorio sin precedentes. No estaba ofreciendo su cuerpo para el consumo de la mirada masculina tradicional. Estaba exponiendo la sexualidad y el placer como territorios de poder, experimentación y libertad artística. El libro y las producciones cinematográficas de esa era a menudo eran tildadas de escandalosas, mas sin embargo eran en realidad tratados visuales que desafiaban el puritanismo y la hipocresía de una sociedad que consumía pornografía en privado, pero crucificaba el erotismo artístico en público. Madonna demostró que la sensualidad femenina no disminuye el intelecto ni la capacidad empresarial de una mujer, por el contrario, la empodera. Al rehusarse a pedir permiso para explorar su propia identidad y su libertad corporal, abrió el camino para que las futuras generaciones de artistas y mujeres comunes comprendieran que la autonomía corporal es el primer paso hacia la emancipación política y social. La provocación externa y la confrontación con las masas son insostenibles a largo plazo, si el individuo no posee un centro de gravedad interno inquebrantable. A finales de la década de los 90, tras el nacimiento de su primera hija y en un momento de saturación mediática, la artista experimentó un giro psicológico y espiritual de 180 grados. El mundo que esperaba verla caer en la decadencia o el olvido, tras haber agotado la fórmula del escándalo, presenció un resurgimiento intelectual y espiritual sin comparación en la historia de la música contemporánea. Esta etapa madura quedó inmortalizada en 1998 con el lanzamiento de Ray of Light, Rayo de Luz, un álbum que la crítica especializada define como una de las obras cumbres del pop electrónico global. Los reflectores abandonaron de manera temporal el erotismo provocador para iluminar el misticismo, la introspección y la búsqueda de la paz interior. Fue en este periodo donde Madonna se adentró profundamente en el estudio de la Cábala, la corriente mística del judaísmo, combinándola con la práctica rigurosa del yoga y de la filosofía oriental.
Lejos de ser una moda superficial o un capricho de celebridad, esta deconstrucción espiritual reconfiguró su estructura psicológica y su enfoque hacia el desarrollo humano. La cábala le proporcionó las herramientas metafóricas para entender que el ego es el principal enemigo del crecimiento espiritual y que la verdadera trascendencia consiste en transformar la energía receptiva en energía dadora. Esta inmersión en el autoconocimiento dotó al artista de una relevancia estoica fundamental para su supervivencia en una industria que devora a sus propios ídolos. La disciplina, que siempre había formado parte de su carrera como bailarina, se elevó a la categoría de dogma de vida. Su rutina diaria se transformó en un testimonio de resistencia física y mental. Horas de ensayo extenuantes, estudio de textos filosóficos, meditación constante y una rigurosa ética de trabajo que se mantiene intacta al día de hoy, a sus más de 65 años. Mientras la cultura de la inmediatez y el consumo rápido promueve la complacencia, ella optó por el camino de la exigencia personal infinita. Este templo interno le ha permitido equilibrar su compleja vida familiar como madre de 6 hijos con las demandas de ser una corporación artística viviente. Su longevidad no es un accidente biológico, es el resultado directo de una mente forjada en el estoicismo y un cuerpo tratado como un lienzo eterno de expresión. Al analizar la historia de la música popular, nos encontramos con nombres legendarios que han alcanzado el estatus de mitos culturales. Figuras como Michael Jackson, Freddie Mercury, Prince o David Bowie transformaron el sonido del siglo XX. Sin embargo, al aplicar un lente sociológico e histórico, emerge una diferencia fundamental entre ellos y la trayectoria de Madonna. La mayoría de los grandes colosos de su generación sufrieron destinos trágicos, retiros prematuros o muertes que congelaron su imagen en una época dorada específica. Michael Jackson quedó atrapado en el mito de la tragedia mediática. Freddie Mercury y Bowie partieron dejando legados inmutables, pero estáticos. Madonna ha logrado algo que parece desafiar las leyes de la física cultural. Ha superado a sus contemporáneos, no solo porque sigue viva, sino porque sigue vigente, activa y compitiendo en la primera línea de la industria global. Pero este nivel de permanencia tiene un precio muy alto en una sociedad enferma de edadismo y misoginia. En los últimos años, Madonna ha sido vulnerada, violentada y duramente criticada. Y aquí es donde el análisis psicológico y del desarrollo humano se vuelve sumamente incómodo. Las críticas más voraces, despiadadas e implacables no provienen únicamente del patriarcado tradicional, sino de las mismas mujeres. ¿Por qué las mujeres atacan a Madonna con tanta saña? Desde la psicología social, esto se explica a través de la proyección y la herida de la conformidad. La sociedad condiciona a las mujeres a aceptar que, al envejecer, deben adoptar un rol de pasividad, de sexualización y sumisión estética. Deben volverse abuelas respetables. Cuando las masas ven a una Madonna de más de 65 años que se niega a cumplir este pacto silencioso, que baila con energía desbordante, que actúa, que canta, que produce arte, que explora su espiritualidad, y que además posee una vida íntima, activa y libre, gozando de su cuerpo y de su placer infinito, se produce una disonancia cognitiva. Ella se convierte en el reflejo de una libertad que muchas personas no se atreven a reclamar para sí mismas. Castigar a Madonna es el mecanismo de defensa de quienes han aceptado las cadenas de la edad impuestas por el sistema. No le perdonan ser dueña de su destino. Paralelamente, la propia industria musical ha intentado instrumentalizar su figura de forma perversa. La utilizan como un arma arrojadiza contra las nuevas estrellas del pop. El sistema genera narrativas de división, buscando la próxima Madonna o proclamando que su tiempo ya pasó para alimentar un consumo corporativo basado en el reemplazo de cuerpos jóvenes. Pero la industria comete un error de cálculo histórico. Se puede imitar un vestuario, se puede replicar una coreografía o samplear una base rítmica, pero la corona no se hereda cuando la reina sigue construyendo el imperio. El verdadero legado de la leyenda radica en cómo redefinió el concepto de ser mujer en el espacio público.
Desmanteló las fronteras tradicionales que dictaban que una mujer debía elegir entre ser una madre devota, una hija respetuosa, una huérfana compadecida o una artista dedicada al placer. Ella eligió ser todo eso de manera simultánea y sin pedir disculpas. Su impacto cultural es un faro de inspiración y crecimiento humano para mujeres que se niegan a ser encasilladas por su edad, para hombres que encontraron en su libertad un refugio para sus propias identidades y para jóvenes que aprenden que la resiliencia es la única respuesta válida ante un entorno hostil. Aquella joven que comenzó como la chica material, desafiando el capitalismo desde sus entrañas, se ha convertido hoy en la mujer inmaterial, un símbolo abstracto de pura resistencia espiritual y física. Por su disciplina inquebrantable, por su evolución psicológica profunda y por su capacidad para romper las reglas que otros obedecen ciegamente, Madonna es, ha sido y será siempre la reina única e indiscutible del pop. Su historia nos enseña que el mayor acto de rebeldía en este mundo no es enfrentarse a los demás, sino tener el valor de reinventarse a uno mismo todos los días de la vida, destruyendo el pasado para construir un futuro eterno.